Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para los socios, no es necesario decir que es la casa decana de cuántas casas regionales hay en España, pero es así de cierto. El próximo cumpleaños que tendrá serán 144. Fue fundada el 2 de octubre de 1808, que yo suelo decir que es más vieja que yo, que ya es decir, pero no es, es más vieja, que tiene más años que yo, que ya es decir, pero no es una casa vieja, porque de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas, que la han mantenido viva y activa, y la que estamos ahora intentamos con toda nuestra voluntad transmitir a las futuras generaciones con el mejor de los prestigios y en la situación. Las casas regionales viven una dificultad grande porque los jóvenes, que ahora ahí tenemos tres, que da gusto ver esta juventud aquí, no se suman a las casas regionales porque reciben suficientemente de los ayuntamientos oferta lúdica con muchos actos que en los tiempos, cuando yo vine aquí, no existían, no teníamos más que ir a bailar a la casa regional de turno, y entonces sí, la juventud se sumaba a las casas regionales porque era donde iban a divertirse los fines de semana. Ahora no pasa eso, ahora los jóvenes tienen muchas ofertas, no necesitan venir a las casas regionales, y eso para estas entidades es un grave problema. Cosa que los jóvenes, si os lo pensáis bien, por favor, os lo pensáis bien, tenéis que recuperar aquello de volver a la casa regional para transmitir a vuestros sucesores la cultura y las tradiciones de Asturias. Si queremos Asturias, llamamos Asturias, tenemos que hacerlo, jóvenes, hay que sumarse a las casas regionales para que vuestros hijos, vuestros nietos puedan seguir teniendo el conocimiento de la cultura y las tradiciones de Asturias. Por favor, no olvidéis esto que os estoy diciendo. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de otras cosas. Estamos hablando de la presentación de 2 libros, de lo que sí, naturalmente, nos van a hablar sus autoras, Elena y Susana, que nos van a hablar pues, de herencias, de divorcios, y están dispuestas a contestar a todas las preguntas difíciles que se os ocurran, porque será muy bonito oírlas en vivo y en directo, separadas de lo que es el estudio. Aquí es un ambiente mucho más relajado y se pueden explayar más. Pueden ser más espontáneas, si cabe, más libres, en una palabra. Entonces, como yo quiero bien oírlo, yo me voy a bajar a esa silla que hay ahí, que pone reservado para el Centro Asturiano, a escucharnos, y igual tengo alguna pregunta que hacer, igual, no lo sé. Pues nada, dejo el espacio para que alguien primero os examine a vosotras. Gracias por venir y que disfrutéis de este lugar, que es vuestra casa para cuando queráis volver. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana Roza, de la editorial Asturiana de la Llama. Es una pequeña editorial que cumple el año que viene 10 años y que es de Ribadesella. Quería, antes de empezar, si me permitís, antes de la pandemia, hace unos 9 años, hicimos aquí una presentación muy bonita también de un libro de David Castañón, que es un gastrónomo, que se llamaba el libro que presentábamos Les Factures. En ese momento el economista asturiano David Rivas, gijonés, que daba clases aquí en Madrid, nos lo presentó y fue un gran honor. David falleció hace año y pico, y bueno, por eso simplemente quería homenajearlo de alguna manera por aquella ayuda que nos prestó en ese momento.
Bueno, pues aquí estamos con dos abogadas gijonesas, Elena Cuervo, Susana Alfageme, que tienen el despacho de abogados Cuervo y Alfageme Abogados. Ellas llevan toda la vida, aparte de ejerciendo su profesión, son unas grandes comunicadoras, trabajan normalmente con el comercio de Gijón, tanto haciendo vídeos como haciendo artículos, tienen muchos libros publicados. Yo había trabajado con ellas en otros libros también para prensa, para la Nueva España era, ¿no? De aquella, no me acuerdo. El Faro de Vigo. Era el Faro de Vigo, mira, no me acuerdo ahora. Y bueno, propusieron estos dos libros como inicio de una colección que sería Abogadas al Rescate. Ellas os van a hablar de los libros y yo simplemente voy a hacerles unas preguntas para que ellas se explayen. Bueno, contestáis la que queráis, ¿eh? Bueno, primero, aunque os haya dicho así pequeñito, pero ¿quiénes sois vosotras? Bueno, pues nosotras, vale, como bien dices, tenemos un despacho de abogados en Gijón, somos abogadas ejercientes, llevamos 30 años, pero siempre nos ha apasionado el mundo de la divulgación de las normas, porque entendemos, o ha sido nuestra perspectiva de ejercer siempre, el que los clientes entendieran qué estaba pasando en su caso, lo entendieran bien y siguieran con nosotros su camino hasta la resolución de su asunto. Y eso nos llevó también a, bueno, pues a exponerlo y a explicarlo en los diferentes medios de comunicación. Llevamos 30 años del comercio, pero hemos trabajado para muchas revistas nacionales, hemos publicado libros, como decía Ana, y casi siempre nuestra idea no es escribir para un público de nuestra profesión o para un público jurídico, sino para el público en general, es decir, para que las personas que son ajenas a ese mundo jurídico puedan entender cada cosa, y desde ese espíritu están hechos estos libros, que son libros realmente para que los pueda leer cualquier persona. Luego andaremos en esa historia. Pero bueno, digamos que nuestra trayectoria ha ido siempre en esa línea y en ese camino. ¿Y por qué os gusta? ¿Por qué os gusta hacer esto? O sea, hablar no solo para abogados, sino para divulgación, para el público general. Bueno, principalmente porque queremos que se entienda, como decía Susana, queremos que se entiendan las cosas, pero luego también, cuando hace 30 años empezamos, aquí Susana tenía la vena periodística, sí. Él quería, y fue la que tiró mucho de que escribiéramos. Yo tenía más la vena de mediática y tiré más por la televisión, y entonces al final juntamos tres pasiones, ¿no? El escribir, la comunicación mediática y lo jurídico, y salió lo que salió, esta cosa híbrida que hacemos todo el rato, además de llevar los casos en el juzgado, pues de hacer esa difusión que es lo que más nos gusta, la verdad, que nos encanta. ¿Y de dónde sale esta idea de la colección de Abogadas al Rescate? Bueno, pues en esa línea nosotras colaboramos durante muchos años con la TPA, para la televisión del Principado de Asturias, y también para Canal 10, que era una televisión pequeñita, la que estaba dentro del grupo El Comercio. Y para Canal 10 surgió la idea de hacer unos espacios pequeños, muy ligeros, muy fáciles de entender, muy rápidos, de 5 minutos más o menos, que salían en esa televisión de Canal 10. Y surgió el nombre de Abogadas al Rescate, bueno, un poco con la idea de transmitir esa idea fresca de divulgación rápida, sencilla, que todo el mundo pudiera comprender. Y ahí salieron, bueno, pues unos cuantos programas de televisión, como te digo, vídeos cortitos, que luego al publicarlos pues decidimos darles un poco más de contenido y ir publicándolos en El Comercio, en el blog que tenemos en el periódico, con una extensión un poco más detallada, ya en modo artículo. Y al final pues recogimos toda esa idea y montamos estos libros que acabamos de explicar, que tienen 3 partes, que por eso son un poco originales, ahí está la originalidad, y recogimos esa idea, como te decimos, en estos libros, que ahora desvelamos las 3 partes que tienen para comentarlo. Bueno, pues a ver, lo primero es un código QR con el enlace al vídeo. Es decir, cada uno de los 2 libros está organizado en capítulos, y en cada capítulo hay lo primero un código QR al vídeo, que es el programa de Abogadas al Rescate, donde se trata específicamente ese tema. A continuación, preguntas y respuestas, donde las preguntas las hemos sacado pues de toda la vida, que llevamos escuchando consultas en nuestro despacho, ¿no? Entonces sabemos perfectamente cuáles son las preguntas que tiene una persona que está atravesando un divorcio, o las dudas que tiene una persona que se le ha muerto un ser querido, porque se repiten. Aunque cuando uno pasa por primera vez esta circunstancia todo le es nuevo,
desde nuestra perspectiva siempre son las mismas preguntas. Entonces, desde nuestra experiencia sacamos las preguntas. Luego, vídeo, preguntas y respuestas, y luego la parte que más nos gusta a nosotros, que es una parte de novela jurídica. Es decir, es la historia de unos personajes que se llaman Manuel, María y otros secundarios que hay por ahí. Pues que en el libro de la herencia a María se le muere la madre y tiene que pasar por todo ese duelo y ese proceso de arreglar la herencia, discutir con sus parientes y con los conflictos que hay. Y en el de todo lo que en los divorcios, María se divorcia de Manuel. Y pues se pelean y al final, pues no voy a desvelar el resultado, pero vamos desenmarañando la historia, pues porque queríamos contarlo desde el punto de vista también de las personas que pasan por esa situación, metiendo en la historia, por eso decimos que es novela jurídica, cómo nosotras, como abogadas, que no dejamos de ser un personaje más en esa historia, les vamos acompañando en ese camino hasta que solucionan el problema, ¿no? Porque muchas veces la pregunta es, yo nunca estuve en un despacho de abogados, ¿y cómo es? ¿Y qué llegas? ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Y cómo es el juicio? ¿O cómo es la negociación? Pues ahí lo hemos novelado para que se pueda vivir, por decir así, que puedas hacer una inmersión en una historia basada en hechos reales, porque Manuel y María podría ser cualquiera de nuestros clientes, no es uno en concreto, pero sí está inspirado en muchos que han sido parecidos, casos parecidos, y se pueda percibir y saber cómo es el trabajo de un abogado cuando tiene que resolver una herencia o cuando tiene que resolver un divorcio. Bueno, comentar lo de los vídeos también un poco para que se sepa cómo se accede a ellos desde el libro, como es una de las partes. Bueno, es muy fácil, en cada uno de los capítulos tenemos al principio del todo, hay un código, no sé si se me oye, a ver, lo puedo enseñar, un código QR que con el teléfono se escanea y ya sale el vídeo de YouTube que se puede visualizar. Luego vienen las preguntas y las respuestas y después en cada capítulo un capítulo de la historia de Manuel y María, que estos libros son muy fáciles de leer porque se pueden leer buscando en el índice la duda que uno tiene y va directamente a la duda y busca, yo tengo esta duda, la resuelvo, o se puede leer del tirón o se puede leer solamente la novela. Y pues yo ahora no tengo un problema de herencias ni un problema de divorcios, me voy a leer la novela, pero al leer la novela pues se aprende sin querer, porque es una manera porque claro, cuando vemos una película jurídica en televisión, que normalmente son americanas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Realmente las cosas que pasan o lo que hacen los abogados no se parecen nada a cómo es un abogado en España real, ¿no? Pero nosotros en esta novela todo está basado en las leyes que están en vigor, en los funcionamientos del sistema que tenemos y en la manera de hacer las cosas que tiene un abogado en el día a día en España, más concretamente en Asturias, más concretamente en Gijón, más concretamente nosotras. Y digo esto porque cada abogado es diferente, cada uno tenemos una manera de hacer las cosas. Hay abogados que somos más negociadores, otros que son un poco más peleones, o pues la manera de hacer las cosas de cada abogado es muy personal. Y nosotros hemos plasmado la nuestra. Nosotros somos un perfil de abogado que somos negociadores. Tenemos un perfil de pro acuerdo, de intentar llegar a acuerdos y de intentar evitar en lo posible los procedimientos judiciales. Susana, ¿y por qué estos dos libros como primeros de la colección? Bueno, pues porque, nosotros somos especialistas en Derecho Civil, pero estos dos temas los elegimos los primeros precisamente por el dolor. Voy a explicarlo un poquito mejor. Tanto cuando se produce un divorcio, evidentemente en una herencia es fácil explicar el dolor porque nos ha fallecido una persona y a partir de ahí sabe un proceso que resulta difícil porque hay que ponerse a repartir sus bienes cuando aún tenemos la herida abierta de la pérdida y a lo mejor se abre otra herida de discutir con nuestros familiares por el reparto de la herencia. Pero en un divorcio, las personas que han pasado por ello lo saben, realmente hay una pérdida y hay un dolor similar, lo dicen muchos psicólogos, al duelo que se produce cuando se produce una pérdida de un familiar por un fallecimiento. Entonces, porque en definitiva es un cambio drástico de vida, no solo hay que repartir bienes, hay que repartir las estancias con los hijos si los hay que repartir la vivienda familiar, hay que repartir muchas cosas y además pierdes la vida que tenías anteriormente para pasar a una nueva diferente, que probablemente con el tiempo sea mejor, pero lógicamente hay un proceso de duelo, de dolor que hay que solucionar.
Entonces eso genera que tanto un cliente que viene al despacho como consecuencia para solucionar un divorcio, como un cliente que viene al despacho para solucionar una herencia, viene con un dolor emocional, que es con lo primero que nosotros tenemos que jugar como abogadas. Es decir, evidentemente estamos para resolver un problema jurídico, pero la resolución del problema jurídico, que es una cosa más objetiva, lleva acompañado siempre de un dolor emocional en estos dos temas, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema con un vecino, una comunidad de propietarios, puede llegar enfadado, pero no es un dolor que afecta directamente a su vida. Y entonces en estos temas, la primera fase siempre es aplacar, tranquilizar, escuchar, tratar de hacer entender a la persona que tenemos enfrente que la solución tiene que llegar desde la calma, desde la tranquilidad y desde un análisis un poquito más objetivo que el subjetivo que nos está trayendo ese dolor fuerte que inicialmente es el que padecemos, ¿no? Y que luego pasa, porque todo pasa, pero que bueno, cuando en ese primer momento está. Entonces sacamos estos dos primeros porque nos parecía que era un poco como lo más urgente de hacer, ver a las personas. Sí, lo que más ayuda, por decir así, las personas que más ayuda necesitan cuando están atravesando ese problema. Porque piensas, o sea, nosotros somos muy de documentarnos, de informarnos, ¿no? Pues no sé, si tú tienes un problema de salud, te compras el libro de la microbiota, el libro de la dieta antiinflamatoria, el libro, yo qué sé, porque claro, nosotros tenemos mucha curiosidad y pensamos, bueno, si alguien está atravesando alguna de estas cosas tan dolorosas, a lo mejor quiere buscar algo en lo que apoyarse y no lo hay, o sea, porque nosotros miramos, realmente no había nada a este nivel usuario. Había, pues claro, tú tienes libros jurídicos para juristas, pero si tú vas a buscar un libro que esté en un lenguaje que se entienda, que haya cierta empatía, que te puedas ver identificado y hasta que tengas un ejemplo, que puedas ver un vídeo, eso no existía, ¿no? Entonces nosotros queríamos dar esto a este grupo de gente con el que empatizamos muchísimo, que lo pasa muy mal, imagínate cientos y cientos de personas a las que hemos ayudado todos estos años. Queríamos llegar también a mucha más gente que a lo mejor no puede consultar, no está en Gijón, no viene a nuestro despacho, pero llegarles de alguna manera, ofrecerles un apoyo. Ahora que ya llevan los libros pocos meses, pero llevan unos meses, alguien nos contó que había leído el libro primero antes de ir a vosotras, porque lo planteáis, como decís, como novela jurídica, sí, es un relato, no deja de ser un relato, sí, que también se puede leer simplemente porque te apetezcan estos temas. Sí, hay muchos clientes, algunos alumnos que lo han leído y nos han dado el feedback, les ha hecho mucha gracia la parte de la novela jurídica. Sí. Sí, les ha sorprendido y nos han dicho que se la han leído el tirón. No, y mira, justamente esta mañana que estábamos firmando en la Feria del Libro de Madrid, una persona se acercó y nos dijo, nos compró el libro de divorcio porque estaba en un proceso de divorcio precisamente, estaba atravesando esa situación y bueno, le explicamos un poquito lo que contenía el libro y ella decía, oh, qué pena no haberos encontrado antes y haber encontrado el libro antes. Y le explicábamos precisamente una cosa que le explicamos siempre. Claro, esto no evita que vayas a un abogado que te resuelva el problema, por supuesto. Pero lo que hace es que tengas una información básica que te ayuda y sobre todo te ayuda a que cuando vas al abogado sabes qué preguntas tienes que hacer. Es importante. Y comprender, claro. Porque comprender te da tranquilidad. Yeah. Porque es mucho peor en tu cabeza tener los ISIs. Y sí, eso es demoledor. O sea, y cuando estás atravesando un proceso de este tipo tienes muchos miedos y muchos interrogantes, muchas preguntas que no tienen respuesta y mucha urgencia por tener esa respuesta. Nos gusta decir que conocer, saber es un superpoder. Sí. O sea, es decir, si al final tenemos un poquito más de conocimiento, evidentemente, por ejemplo, en un divorcio no te da el poder de solventarlo tú solo porque vas a necesitar por ley un abogado, pero te da el superpoder de controlar tu situación, de saber si tu abogado lo está haciendo bien, de saber qué preguntas le tienes que hacer y cómo, pues ya vamos con un conocimiento, ya vamos informados, ya tenemos una base. No nos hace ser expertos, no nos va a evitar acudir a un abogado, pero nos hace acudir con una base, con unos cimientos que nos va a permitir entenderlo todo mucho mejor. Esta mañana, que decías tú que venía una mujer, vino mucha gente, se acercó mucha gente a comentar,
se acercó una madre con una hija y la madre se lo quería comprar a la hija porque se casaba dentro de unos días. Dice, yo te lo quiero comprar para por si acaso. La hija se lo quería tirar a la cabeza. Mamá, que me casa. Para que fuera ya preparada. Oye, de la energía siempre. A nivel de verdad, no sé yo si es el mejor regalo de la boda, pero bueno. Decís que sois mucho de llegar a acuerdos. Bueno, yo no sé nada de leyes. El otro día en la última presentación de Gijón habláis de una nueva ley que bueno, precisamente va hacia eso, hacia el acuerdo. ¿Por qué os gusta eso? Bueno, nosotras lo del acuerdo es una cosa que hemos hecho siempre. En el divorcio, por ejemplo, el porcentaje nacional de divorcios de mutuo acuerdo está rondando el 70%, es decir, es alto. La mayoría de los divorcios hoy en día, y por suerte, se cierran por acuerdo. Nosotros en nuestro despacho estamos por encima estamos cerca del 90% de los divorcios que cerramos por acuerdo, pero porque estamos sinceramente convencidas de que es lo mejor para nuestros clientes, porque si no, ponerlo en manos del juzgado muchas veces no sabes por dónde te va a salir, pero por lo general no van a estar más contentos que llegando ellos, porque en el convenio regulador, cuando llegas a un acuerdo, puedes entrar en mucho detalle, puedes regular mucho tu día a día, cómo tu familia funciona en cuanto a las visitas, los horarios, En cambio, los jueces te ponen una sentencia de pim pam pum, 4 cosas que luego te la dejan tan abierta que cuando tienes que ver qué tienes que hacer en tu día a día es muy complicado. En cambio, en un convenio tú puedes hacerlo, construirlo, fabricarlo, diseñarlo para que dure mucho en el tiempo, para que prevea situaciones futuras, personalizándolo mucho. Un juez nunca te va a entrar a ese nivel de detalle. Siempre es mucho mejor dejar por escrito tu manual de instrucciones muy, muy bien pensado y en un punto de acuerdo. ¿Que eso qué significa? Que si los dos están de acuerdo va a ser más fácil que se lleven bien para cumplirlo, que si viene uno de afuera te dice cómo lo tienes que hacer y estamos cruzados y seguimos cruzados años, ¿no? Las herencias se imaginan que igual. Claro, eso justo te iba a decir, eso justo. Recogía algo antes de que hablaba de divorcios, pero realmente en los dos temas estamos hablando de familias. Es decir, en el tema de un divorcio, sobre todo si hay hijos en común, esas dos personas van a tener que relacionarse el resto de su vida porque van a tener unos hijos en común. Y en el tema de la herencia estamos hablando del reparto de unos bienes entre unas personas que son familiares. Entonces un acuerdo, para llegar a un acuerdo, para construir un acuerdo, todo el mundo tiene que ceder un poquito. Pero si se compensan las cosas y se logra el acuerdo, al final todo el mundo siente que ha perdido un poquito pero que ha ganado. Y sobre todo, ¿qué ganan? Pues ganan bueno, evidentemente es más rápido, es menos costoso, con eso ya contamos. Pero luego además se gana en que es posible reconstruir esa relación dentro de las personas, ¿no? Es posible reconstruirla y organizarla. De otra manera, digamos que a lo largo del tiempo es más fácil que no se rompa esa relación para siempre. Y esto que nosotros llevamos mucho tiempo practicando en nuestro despacho, pues al final la ley nos da la razón y la última reforma legal, como tú decías, exige que realmente se intente un acuerdo siempre antes de acudir a un procedimiento judicial. Con lo cual no nos van a dejar acudir a un procedimiento judicial si previamente no acreditamos que efectivamente hemos intentado y no se ha logrado un acuerdo. Con lo cual ahora sí o sí el acuerdo hay que intentarlo y intentarlo de verdad, con ganas de conseguirlo, porque al final no se trata solo de un trámite, sino de evitar precisamente ese conflicto. Hablando de herencias, darnos algún consejo para enfrentarnos a una herencia, a un reparto. Pues el primer consejo que siempre nos gusta dar es hacer un buen testamento, o sea, y eso en cualquier momento vital, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Sé que esto suena un poco así. Hay muchas personas que les da miedo pensar hacer su testamento porque piensan que es como estoy ya pensando en mi final y organizando mi final, y realmente no es así. Es una previsión que facilita mucho a los herederos, mucho. De mano evita un trámite notarial que es más costoso que hacer el testamento. El testamento al final es algo sencillo, barato, que se puede pensar, y además ahora nos gusta incluso incorporar una cosa más que también se hace en notaría y se puede hacer al mismo tiempo, que es pensar en el testamento vital, porque ahora tenemos la posibilidad de pensar si queremos tratamientos paliativos, si queremos qué persona hay que preguntar para tomar decisiones si nosotros no podemos tomarlas, si queremos hacer donaciones de órganos, y las dos cosas se pueden hacer y preparar paralelamente
y ya está, nos quedamos tranquilos. Eso no significa que hemos firmado ni nuestra sentencia de muerte, ni que hemos firmado eso para toda la vida, porque el testamento se puede cambiar si cambia nuestra situación personal, económica, etc. Pero al menos, mientras no cambie esa situación, dejamos el tema organizado. Y en herencias, sin duda, ese es el primer consejo. Y yo el segundo consejo que daría es no acumular herencias sin arreglar, porque a veces nos llegan al despacho personas, vamos a llamarlos nietos, que vienen a arreglar herencias de sus padres, que a su vez no habían arreglado la herencia de sus abuelos, incluso a veces de sus bisabuelos. ¿Qué pasa? Que para arreglarlo último tienes que arreglar todo lo anterior, porque si no, no vas pudiendo inscribir en el registro de la propiedad y hacer la sucesión. Entonces, cuantas más generaciones pasan, más número de personas tienes que reunir para poner de acuerdo, y cada vez es más complicado, porque a veces uno está en el extranjero, otro no sabes dónde está, otro no tiene... Eso, no. Nosotros hemos tenido que hacer negociaciones bueno, es muy loco, entonces eso dificulta mucho que lo puedas arreglar por acuerdo. Entonces a veces hay como una pereza de solucionar un tema de una herencia, bueno, que lo arregle el que venga detrás, y nosotros siempre decimos, bueno, no. Es mucho mejor, hacer un buen testamento, porque eso ya ayuda a los herederos a que no tengan que hacer trámites extra, como por ejemplo la declaración de herederos, que es un trámite notarial que sale más caro que hay que hacer cuando no hay testamento. Y después, bueno, pues cuantos menos son, más fáciles ponerlos de acuerdo. Cuanto primero lo haces, antes de que ya se nos muera uno de los herederos y tengamos a su vez otra generación por detrás. En cuanto al divorcio, bueno, lo mismo os pregunto, pero bueno, el libro lo pone claro, es el divorcio y otras rupturas. Hay otras formas de tener unos papeles con otra persona, ¿no? Y esos también requieren que haya también un acuerdo para disolver eso, ¿no? Sí, esa es una duda que tienen muchas personas, sí. Y de hecho hay muchas personas que piensan precisamente casarse cuando están pensando tener un hijo. A lo mejor llevan mucho tiempo viviendo juntos y entonces hay un momento determinado en que dicen, bueno, pues nos estamos planteando tener un hijo o directamente nos hemos quedado embarazados, y entonces en este momento es como, uy, ¿y si nos casamos porque esto va a ser mejor? Y realmente no es así. Hay razones para casarse o no casarse, muchas jurídicas y no jurídicas, pero realmente en materia de hijos, o sea, la ruptura se equipara. O sea, a ver, me explico, cuando hay un matrimonio, evidentemente solicitamos el divorcio. Cuando hay una pareja que no está casada, no es necesario solicitar el divorcio, pero si hay hijos comunes, las medidas que hay que tomar respecto a esos hijos comunes son las mismas, y el procedimiento judicial es el mismo, con la diferencia que no pedimos el divorcio. Pero ¿qué medidas hay que adoptar para los hijos? Pues qué pasa con la vivienda, qué pasa con las visitas, qué pasa con la custodia, qué pasa con los alimentos. Eso hay que resolverlo igual. Con lo cual, al final, decidir si nos casamos o no tiene que estar en función de si tenemos un hijo o no, sino en función de otras muchas cosas que nosotros sí que pensamos que es mejor casarse, ¿vale? Porque realmente da muchas más ventajas y está mucho más regulado el matrimonio, y al final divorciarse, si no tienes hijos es muy fácil porque se puede hacer en una notaría, y si tienes hijos, da igual que estés casado que no, vas a tener que pasar por el juzgado para resolver el problema, ¿no? O sea que al final yo diría que el primer consejo en materia de divorcio es muy interesante casarse por muchos motivos. Y la segunda cuestión, dejo que Elena lo diga porque es uno de sus temas favoritos para hablar, es que para tener un buen divorcio hay que elegir primero un buen marido que pueda ser un buen hijo. Sí, llevo muchos años diciéndose a todo el mundo que se lo puedo decir. Aquí igual ya todos no estamos casados, aún no he vuelto a este tiempo. El fin de la cuestión de tener un buen divorcio, porque tú cuando te casas quieres casarte para toda la vida. Yo no conozco a nadie que se haya casado diciendo quiero casar para 5 años. Pero no sabes lo que va a pasar. Eso es así porque hay una estadística y unos porcentajes muy altos hoy por hoy de divorcios, y no tienes el control, porque aunque tú seas una persona perfecta y lo hagas todo bien, a veces no puedes evitar que sea el otro el que ponga fin, o a veces eres tú. No lo sabes y no te lo puedes llegar a imaginar, porque la vida nos lleva a veces por caminos inesperados. Entonces yo siempre digo, cuando te vayas a casar, tienes que escoger a una persona que te puedas imaginar que va a ser un buen ex. Es fácil de imaginar porque, bueno, no es tan difícil de imaginar, ¿no? Simplemente hay que abrir los ojos y hacer las preguntas adecuadas. Una persona que es buena por las buenas y por las malas
sabe hablar y cerrar acuerdos, pues puede mantener conversaciones, es una persona perfecta para poderse casar con ella, para poder tener hijos, ¿no? No se puede, son decisiones que yo creo que no se tienen que tomar solo con el corazón. Sí, por supuesto, se tiene que uno casar con el corazón, pero también con la cabeza. Eso ayuda mucho después a nuestro trabajo, sí, al final. Y a llegar a acuerdos. Sí, a llegar a acuerdos. Para la colección, ¿qué otros temas veis interesantes que puedan servir, bueno, para eso, para lo que estamos hablando, para cualquiera que no tenga ni idea de derecho y bueno, pueda tener un problema y le apetezca leer un libro antes de ir al abogado, que yo creo que quedó claro que vamos, a que al final hay que ir a un despacho, vamos, eso no tiene nada que ver para estar informado, ¿no? Pues mira, el siguiente tema que estamos pensando, que ya estamos trabajando en él porque estamos haciendo muchos artículos, que es un tema de mucha actualidad y seguro que todos los que estéis aquí lo entendéis muy bien, es el tema de la vivienda. Es decir, ahora mismo, sobre todo centrándonos especialmente en el tema del alquiler, ¿no? Porque ahora mismo estamos viviendo una situación en la que hay muchos propietarios que nos animan a sacar sus viviendas al alquiler porque tienen miedo a no encontrar a una persona que les pague, a no poder echarla, que les destroce la vivienda. Hemos escuchado de todo ahora que estamos un poco preparando este tema. Y por otro lado, hay muchas personas que necesitan vivienda y que el mercado se regularía si realmente convenciéramos a esos propietarios de que hay formas de hacer las cosas en las que se pueden equilibrar los derechos de las dos partes, se puede hacer un buen contrato de alquiler seguro y buscar a un inquilino bueno, y que hay inquilinos maravillosos que sí que están dispuestos a tener una relación solvente con su arrendador. Sí, entonces nuestra idea es dar ese método, ese paso a paso de cómo convertirte en un superarrendador que vas a poder alquilar tu vivienda de forma segura, dejando atrás esos miedos y pudiendo conseguir esa rentabilidad que tú quieres al mismo tiempo que ayudas a las personas que están buscando vivienda. Porque no podemos esperar desde nuestro punto de vista a que lo solucionen los poderes públicos, que no lo están solucionando por lo que llevan hecho, por lo que están anunciando, pero en nosotros está, con las normas que tenemos, con todos los problemas que nos han, con todos los defectos que tienen, otra vez solucionarlo. ¿Hay maneras? Hay maneras. Nosotros tenemos una manera que llevamos muchos años asesorando a nuestros clientes en el despacho con muy buenos resultados, y nuestra idea es, pues lo mismo, ¿no? Acercar esa solución que nos está funcionando muy bien a más personas. Pues yo creo que más o menos queda claro, ¿no? Lo que son en la colección. Si queréis hacer alguna pregunta a las autoras. Preguntarnos sin miedo, que venimos aquí para contestaros, así que si tenéis alguna duda, pues aquí estamos para contestaros, encantados. Vamos a ver. En Asturias hay algunas zonas, yo no sé si toda Asturias, en que existe la figura del mayorazgo, el mayorazgo. ¿Eso sigue existiendo? No, claro. ¿No? Mayorazgo puede quedar como algo de derecho consuetudinario, una cosa histórica, tradicional. Sí, bueno. Sí, en algún derecho foral. Y en algún derecho foral de otra comunidad autónoma, pero no en Asturias, sí que puede ser que haya alguna referencia legislativa. Pero en Asturias hoy por hoy, en sucesiones y bueno, en todas las materias de derecho civil, aplica el Código Civil, que es el derecho común que aplican todos los territorios en los que no hay un derecho foral. Y el mayorazgo en el Código Civil hoy por hoy no está reflejado. Pero, entonces vamos a ver. No existe la figura esa de... Igual no lo estamos llamando igual, ¿eh? Igual sí, es la figura tradicional, por ejemplo, en Galas de Nacer, Mayorazgo, tal, pero yo creo que eso ya, que yo sepa, es tradición. En algún derecho foral sí que todavía persiste esa figura. Sí que persiste esa idea, pero en Asturias no tenemos derecho foral. A ver, tenemos que distinguir lo que es el derecho autonómico del foral, ¿vale? Las autonomías tienen capacidad de legislar en determinadas materias, pero en materia de derecho civil, el derecho civil es derecho estatal, salvo en aquellas comunidades autónomas que tenían derecho civil propio, como Galicia, Cataluña, País Vasco, que tienen derecho a mantenerlo y a ir actualizándolo. Pero en Asturias no teníamos ese derecho foral
y por tanto aplica, como decía Elena, el derecho civil, con lo cual la posibilidad de dejar cosas de padres a hijos va por el sistema tradicional del Código Civil. Es decir, que si tenemos hijos y no hay causa de desheredación, que son muy difíciles que se den, ¿vale? Lo digo simplemente porque están ahí, pues realmente si hay hijos la herencia se divide en 3 partes. Entonces, una parte necesariamente se reparte entre todos los hijos por igual, otra parte sirve para mejorar a hijos o nietos, es decir, es para descendientes, y una tercera parte la podemos dejar a quien queramos. Y ese es un poco el sistema. Entonces, bueno, estamos hablando con distintas palabras, pero de la misma cosa. Legítimas, a lo mejor. Y bueno, no, la legítima es esa parte, porque eso no se puede privar a nadie de ella. A ningún hijo se le puede privar de la legítima, creo. No, si es algo de desheredación, Eso es. no se le puede Pero privar. en caso de desheredación, ¿se le puede privar también del tercio de legítima? Sí, pero tiene que haber una causa de desheredación. Dicho con otras palabras, estamos diciendo lo mismo. Porque hablamos del tercio de mejora, el tercio de libre designación y el tercio de legítimas. Eso sigue existiendo, ¿no? Sí, es lo que en Vitoria se llamaba el mayorazgo. Bueno, pues lo que, claro, ¿ves? A veces es una cosa de denominación. de tradición. De que a lo mejor se llama de otra manera y jurídicamente no es así, pero si te refieres a eso, efectivamente sigue existiendo el tercio de legítima estricta, el de mejora, el de libre disposición y la posibilidad de desheredar. Y eso no está previsto que cambie, no hay ninguna norma en modificación para cambiar eso hoy por hoy, de momento, que sepamos. O sea, que con distintas palabras hablamos de eso. Sí, ¿ves? Es que hay veces que, claro... sí, por eso yo quería explicarlo, porque digo yo, a lo mejor vamos por ahí. Sí, cada uno lo llama de una manera, pero luego al final todos estamos hablando de lo mismo. Gracias. ¿Hay por ahí alguna pregunta por atrás? ¿No? ¿Alguna cosa más? ¿Tenéis hecho testamento? ¿Lo tenéis pensado hacer? No, ¿Alguien que se anima a contar su experiencia? Si más que menos tiene que estar pensando seguramente que en un futuro más o menos inmediato, si no lo ha hecho, tendrá que hacer el testamento. O sea que... Yo soy la primera que no lo tengo hecho. Yo lo quiero decir Bueno, yo aprovechando, porque como acabas de decir, yo también no pensaba hacerlo, pero no lo tengo hecho. Sí, yo no tengo hijos, con lo cual sería para mis sobrinos, mis hermanos, luego mis hijos. Pero cuando fui una vez con mis padres a un notario en Oviedo a preguntar, como en Asturias, bueno, perdona que ya invitarme, pero como en Asturias la ley, pues no es como en el resto de comunidades para temas fiscales. Me decía que no me merecía la pena. ¿Que no merecía la pena hacer No, porque testamento? entonces si yo negaba en vida a favor de mis hermanos, por decir algo, iban a tener que pagarlo. No, lo que te decían era que no te merecía la pena hacer una donación en vida. Ya, a ver, él venía a decir como que esperase que cambiese la ley y yo no lo entendí tampoco, porque lo que pasa, o sea, yo espero muchos años. Bueno, es que yo creo que ahí estamos mezclando dos cosas. O como que igual valoraste diferentes opciones. Es que si yo le puedo dejar a un familiar en vida una cosa, cuánto tengo que pagar y cuánto tengo que pagar si se lo dejo en herencia. Yo hablo de herencia, no hablo de... En herencia, el impuesto de sucesiones, tus herederos lo van a tener que pagar exactamente lo mismo hagas testamento que si no haces testamento. Lo que pasa es que... pero es que se me estaba olvidando eso, ¿cuál es el tema? Claro, que si la vida tiene su ritmo normal y... Espera, a ver si lo explico bien. Y mis padres fallecen antes que mis hermanos, lo normal sería que él me venía a decir, me compensaba más hacer el testamento a favor de mis padres y que cuando ellos fallezcan vayan los hijos que pagas menos que entre hermanos. Me la cabeza lo que estaba diciendo. Pero bueno, eso realmente no interfiere que tú hagas testamento o no. No, y además, a ver, hay otra cosa, es que son herederos legítimos. Los hijos, ¿vale? Si hay hijos, son los hijos y el cónyuge siempre, aunque hay una parte que va en usufructo, pero son herederos los hijos, y si no hay hijos, como en tu caso, pero todavía viven los padres, son herederos legitimarios los padres, entonces ahí no los podrías evitar, ¿vale? Entonces, bueno, salvo que haya causa de desheredación, lo que decimos siempre, ¿no? Que son muy difíciles que se den, que supongo que en tu caso no estamos en esa situación. Entonces, igual el tema del tratamiento era, si tú lo haces ahora, tienes que dejar a tus padres al menos la parte que les pertenece y el resto lo puedes distribuir entre tus otros herederos, y si ellos mueren,
como es lógico en la vida, pues ya podrás distribuir el testamento entre tus hermanos y tus sobrinos. Pero en cualquier caso, como yo decía antes, aunque hagas el testamento de una determinada manera, puedes luego modificarlos y cambiar las circunstancias. Y al final hacer un testamento en notaría estamos hablando como de unos 50 y pocos euros, con lo cual realmente merece la pena. No, y que además hemos hecho testamentos en los que tú dices, yo dejo a mis padres la legítima que por ley les corresponde, pero en el caso de que cuando yo fallezca ellos hayan premuerto, que quede sin efecto esa cláusula. No tienes ni que cambiar el testamento, ya lo puedes dejar, lo dejas previsto en plan A y en plan B en el mismo documento, y ya te olvidas y te despreocupas. Hay que hacerlo. Sí, hombre, es recomendable hacerlo, porque si no los herederos, aparte de que tú decidas cómo dejarles las cosas, si no tienes hecho el testamento, en cuanto tú falleces, lo primero que tienen que hacer ellos es un trámite notarial que se llama declaración de herederos ante notario, que ya les va a costar 250 euros como y un montón de documentos, que se nos vuelven locos para conseguir certificados de nacimiento y un mes y medio mínimo de gestión antes de poder imponerte ni a pagar los impuestos. Entonces, eso desde que llevas todos los papeles al notario, lo primero tienes que reunirlos. Entonces eso es una gaita. Es solamente por eso que le damos que hacer a los herederos ya merece la pena gastarte 60 euros y darle una vuelta, porque ese momento de me pongo a pensar qué voy a poner en el testamento, cuáles son mis opciones, cómo puedo, cómo no puedo, clarifica mucho y da tranquilidad, porque aunque te revuelve en el momento que lo haces, después que lo has hecho, es como que tienes una liberación de que te has quitado una cosa encima, y realmente yo creo que es positivo. Léete el libro. Sí, sí. Sí. Lo explicamos, el testamento, porque es el mejor. Sí, sí, sí. Porque es bueno hacer testamento, todo esto que estamos contando lo explicamos. Sí, 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 lo explicamos. Al hilo de esta pregunta, se me ocurre si el heredero es el que se le da la tercera mejora, el de libre designación, tal. Si fallece y no tiene descendientes, ¿qué ocurre? Bueno, ahí... ¿Está obligado el testador a hacer el nuevo testamento? No, si nosotros nombramos un heredero y ese no está, entonces, ¿qué pasa? Aplicamos el orden de sucesión que establece el Código Civil. El Código Civil va estableciendo un orden de sucesión. Nosotros, en nuestro testamento, podemos, dentro de las legítimas, dentro de esos límites, podemos establecer cómo repartimos. Pero ¿qué pasa? Si cuando nosotros fallecemos, uno de nuestros herederos murió antes que nosotros, ese lo sacamos de la ecuación, se respetará el testamento respecto al resto a la medida que se pueda, y si no hay ningún otro en el testamento, entonces acudiremos al Código Civil y utilizaremos lo que se llama la sucesión intestada, es decir, el orden de sucesión por ese orden del Código Civil que tengamos. Pero también, como decía Elena antes, contestándole a ella, incluso en el testamento puedes dejar esa previsión. Sí, claro. Tú en el testamento puedes utilizar una figura que se llama la sustitución, que es yo nombro heredero o reparto la herencia así, ya sean legitimarios o no legitimarios, ¿vale? Reparto así, y si este no está, entonces este otro. Es decir, se puede dejar incluso pensado en el propio testamento sustitutos. O incluso si no hay ninguno de mis parientes vivos, esta ONG, por ejemplo. Porque a lo mejor no nos interesa que vaya a parar al Estado, porque preferimos que vaya a parar a una ONG que a lo mejor nosotros tenemos, o al Centro Asturiano de Madrid, también. Sí, sí, sí. Ahora está muy de moda el testamento solidario, que se llama, que es que todo el mundo que hace testamento, una partecita mayor o menor, con el máximo que pueda, porque por ejemplo si tienes hijos nunca vas a poder dejar más de un tercio de libre disposición para una ONG, pero bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, pues una partecita la quiero dejar pues a esto. Y previsión para mascotas. Ay, me lo has quitado de la boca. Previsión para mascotas. Últimamente estamos también incluyendo en los testamentos, porque luego la mascota normalmente se muere antes que el dueño, normalmente. Pero sí que hay gente mayor que ya tiene una edad y dice, pues yo tengo un cachorro y a lo mejor vive más él que yo y yo le quiero mucho. Ahora hay mucho perrijo, hay mucho perrijo. Y es una preocupación y bueno, se puede dejar una previsión, pues normalmente lo que recomendamos es dejarlo organizado con una protectora, con un familiar, sí, o con una persona que se pueda encargar. Y si no tenemos a ninguna persona que se pueda encargar, normalmente organizarlo con una protectora de animales a la que le dejamos en el testamento una asignación
con la condición condicionada a que se ocupe y atienda adecuadamente a nuestra mascota. Sí, hay muchas soluciones, para cada particular problema hay una solución. Por eso a veces da mucha tranquilidad consultar estas cosas, ¿no? Porque uno piensa que no tiene solución y la mayor parte de las veces sí que la tiene, sí se puede solucionar. Pues más cosas. Venga, más cosas. ¿No tenéis ninguna duda? Entendemos que el divorcio nos preocupa. De momento. Bueno, hemos divorciado personas mayores. Sí, muy mayores. Sí. Y también hemos divorciado personas que luego se volvieron a casar entre ellos. Sí. Yo digo que este libro, el de herencias, es fácil venderlo en librerías, el de divorcio, yo creo que más por páginas web. Sí que es más difícil. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Sí, es verdad. Nos pasa en las presentaciones y pasaba hoy también en la feria del libro que la gente, o sea, me da como un poco más. Sí, es como muy a ver si se me va a pegar algo, ¿no? No, y incluso vosotros decía, como para regalar esto a alguien, o sea, no somos secretas, ¿no? Vamos a regalar el libro de... No son libros, no sé si son libros para regalar, pero son libros de autoayuda. Sí, totalmente, son libros de autoayuda. O sea, que yo creo que toda persona felizmente casada, en serio, y sana, debería leerse los dos. No son libros para personas que ya están atravesando el divorcio, sino para personas que a lo mejor no quieren que nunca les pase, pero por si acaso les pasa, igual van viendo cómo funciona, ¿no? Que es el truco. El truco es la información. Y ser previsor. Y ser previsor. Y luego, oye, pues mira, si eres felizmente casado, maravilloso. De eso se trata. Una pregunta. Tú tienes un testamento hecho de hace 40 años, Sí. 30 años. Dentro del testamento tú tienes testado por ejemplo, de mí para mi mujer Sí. y luego para mis hijos. Sí. Dentro de ese testamento, si cambian alguna de las normas o de las leyes, ¿ese testamento puede seguir teniendo validez o hay partes que tienen prescripción? Sí, si cambian las leyes, lo que sea contrario a la ley quedaría anulado, pero no han cambiado las leyes en el tema de legítimas. En los 30 años que nosotros las estamos siguiendo no han cambiado, no prevemos que vayan a cambiar. El testamento de dejar primero para mi mujer es normalmente lo que se deja es el usufructo de toda la herencia, que es que tu pareja pueda seguir usando y disfrutando de todas las propiedades que eran tuyas hasta que se muera, y en ese momento los hijos tienen lo que es la nuda propiedad, que es, pues ya son propietarios de esa parte, pero todavía no la pueden usar hasta que fallezca el usufructuario. Y eso se suele dejar al cónyuge haciendo uso del tercio de libre disposición del que hablábamos. Y eso sigue siendo perfectamente legal, da igual que lo hayamos hecho hace 40 años, sigue siendo perfectamente legal. Pero en este caso, hablo en mi caso, nosotros no hicimos ninguna libre disposición ni nada, sino simplemente de mi mujer para mí o de mí para mi mujer y de nosotros para mí. Sí, pero se hace así. Es así. O sea, es el sentido que tiene, es decir, esos testamentos en los que normalmente nos acuden a consulta muchas personas que quieren hacer eso o que lo han hecho como nos dice usted, ¿no? O sea, es que hemos hecho un testamento, mi mujer y yo, que fuimos juntos al notario y yo lo dejé todo para ella y luego ella todo para mí y luego para los hijos. Sí, que se llama como del uno para el otro. Sí, primero, cada uno hace su testamento, ¿vale? Es individual y cada uno puede cambiarlo solo las veces que quiera, o sea, acompañar a nuestro con eso no quiero decir Y sin que se entere otro. lo que queremos hacer referencia es que el testamento es un acto individualísimo, o sea, con lo cual cada persona puede acudir al notario y cambiar el testamento tantas veces como quiera, lo sepa o no aquel con el que fue en su momento. Es que nos ha pasado. ¿Vale? Es que nos ha pasado. No, es que en este caso nosotros tenemos un testamento. No tienen un testamento. Vamos a ver, si depende, si lo han hecho en una comunidad autónoma que tiene derecho moral que se permite hacer, claro, porque aquí en Madrid hay personas de todas las comunidades autónomas. En Madrid aplica el Código Civil y aquí hay que hacer un testamento cada uno. Cada persona. Sí, No se puede hacer de otra manera. Si yo no recuerdo mal, pues estoy hablando de memoria, de hace 40 años. Sí. Se pueden haber hecho calcaos cambiando los nombres, pero hay dos testamentos. Hay dos testamentos. Y se lo pueden haber dado con el mismo documento notarial. Sí, pero hay dos. Eso no lo sabía. De todas maneras, aunque se pierda, no pasa nada, porque cuando nos morimos,
eso queda registrado. Entonces se pide un certificado de actos de última voluntad, ahí queda anotado en qué notario se hizo el testamento. Aunque el notario se haya muerto, da igual, queda un protocolo notarial, se pide una copia y ahí sale lo que tenga que salir. No es necesario conservar el aunque no se documento. conserve, aunque no pasa nada. No es necesario porque además ese documento, que es una copia, pues cuando fallece el que hace el testamento, los herederos igualmente tienen que conseguir una copia autorizada en el notario en el que o el que tenga el protocolo en ese momento, ¿no? Con lo cual no es necesario, pero lo más probable es que a lo mejor si fueron juntos, incluso el notario en una carpeta le dio todo y les dio todo junto y da la impresión de que se hizo un único testamento, pero hay dos, son dos, seguro. Y lo que ustedes hacen es que dejan el usufructo de todos los bienes al otro mientras ese viva, y como explicaba Elena, los hijos solamente tienen la propiedad nuda, que nuda significa desnuda, pero que no tienen el derecho de uso, y el derecho de uso lo sigue manteniendo el cónyuge. De esta manera protegemos al cónyuge, porque pues aunque solo sea en materia de, por ejemplo, es muy típico que aquí tanto en Madrid como en Asturias, que estamos en el derecho como en el derecho del Código Civil, nos casemos en régimen de gananciales, porque ahora ya se empieza a llevar un poquito más el régimen de separación de bienes, pero casi todos, seguramente los que estamos aquí, nos hemos casado en su momento en régimen de gananciales. Con lo cual, si se compra, por ejemplo, vamos a imaginarnos, vamos a ponernos un supuesto típico, ¿no? Como el del libro. Si se compró una casa en común y es la vivienda habitual del matrimonio y es un bien ganancial, significa que es la mitad de cada uno. En el momento en el que fallece uno, pues el otro tiene la mitad, pero de la otra mitad entran los herederos. Que si nos llevamos muy bien con los hijos, que será el supuesto normal, pues es maravilloso, pero que si no nos llevamos bien con los hijos, yo tuve una consulta justo esta semana que podría peligrar esta situación. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Pues diciendo que el cónyuge tenga el derecho de uso, el que quede tenga el derecho de uso, él tenga el usufructo. De esta manera, el que queda usa de la vivienda, tiene en propiedad la mitad y la otra mitad la tiene en uso para usarla él. O si se va a una residencia para alquilarla, por ejemplo, y cobrar las rentas y tener un apoyo económico, pues estoy poniéndome en todas las situaciones, lo vais imaginando, ¿no? Sin que los hijos puedan molestar en esas decisiones, ¿no? Que lo normal es que no molesten, pero que nos hemos encontrado casos en los que, bueno, al final puede pasar. Sí, entonces se deja esa previsión. A la madre o al padre la parte que le correspondía. Claro. Hay otra pregunta que le quiero haceros. En este caso fue mi hermana, se quedó viuda y tenían una casa, no sé cómo estaba la casa, si estaban a nombre de los dos o estaba a nombre de uno. Yo me imagino que estaría a nombre de uno, porque cuando se quedó viuda mi hermana ha tenido que pagar las escrituras. ¿Esto cómo funciona así? Ya digo que no sé cómo estaba porque no me lo ha dicho. Lo que sí me ha dicho es que ha tenido que pagar las escrituras. Las escrituras hay que pagarlas siempre. Ellos tenían escrituras. Sí, pero el cuando título se de quedó viuda ha tenido que volver a pagar las escrituras. Claro, porque el título de propiedad, es decir, si la casa, en cualquier caso, si la casa era de él y la hereda ella, el título de propiedad de ella es la escritura de adjudicación de la herencia que se firma ante notario. Si la casa era de los dos, al morir él, ella es propietaria de la mitad. ¿Cómo adquiere la otra mitad que era de él? Por la escritura de adjudicación de la herencia. Luego hay que hacer esa escritura de adjudicación de la herencia ante notario más la inscripción en el registro de la propiedad para que la vivienda ya aparezca 100% a nombre de ella. Y eso siempre hay que hacerlo. O sea, el único supuesto en el que no habría que hacerlo es cuando, o podríamos hacerlo o no, escoger, es cuando hay un único heredero, por ejemplo, dos padres que fallecen y tienen una hija solamente. Pues entonces se puede inscribir en el registro saltándose el paso de la escritura notarial. Es el único caso en el que se puede saltar ese paso, el descendiente único, pero la mayor parte de las veces hay que hacer la adjudicación de la herencia ante notario, y ese es el título de propiedad con el que luego vamos al registro de la propiedad a poner a nuestro nombre la propiedad. Es una gaita, porque claro, cuesta un dinero. En este caso sería la mitad de la escritura, porque la otra mitad está escriturada. Eso es.
Claro, si ella era propietaria de la mitad, la escritura se hace de la otra mitad. Es decir, lo que se escritura es lo que pertenecía a la persona que se murió. Porque hay que explicar que siendo de esta persona se ha muerto y ha pasado a ser de esta otra. Y eso lo hay que poner por escrito para clarificarlo y para tener luego ese papel para ir al registro a que nos lo pongan a nuestro nombre. Son trámites que hay que hacer. Que digo, cuando son de mutuo acuerdo se hacen muy fácil. O sea, si hay que pagar al notario, pero es fácil de hacer. Pero cuando no lo conseguimos que hay que ir al juzgado, es mucho. El procedimiento de herencia judicial es muy caro económicamente. Es de los procesos más caros que hay. Porque hay que pagar abogado, procurador, peritos tasadores, contador partidor, se pierde un montón de tiempo. Pues volvemos a lo mismo. Lo ideal es solucionarlo por acuerdo. Tener un testamento bien amarrado para que no haya discusión. Y luego intentar entre todos y buscar ese acuerdo, que es lo mejor, más económico, más rápido, más saludable emocionalmente también. De todas maneras, su hermana lo hizo bien, ¿eh? Nosotras siempre recomendamos arreglar cada herencia, siempre, en cada paso, como decíamos antes, o sea, arreglarlo, ponerlo todo a su nombre, tenerlo correcto, porque si en un determinado momento necesita vender o necesita hacer cualquier actuación sobre ese bien, ya lo tiene solucionado de antemano. Y si no, pues tenemos que podernos hacerlo en ese momento. Pero eso es un embrollo, porque mi hermana tiene 2 hijos. Ella hace la escritura del marido para escriturar a su nombre, sí. Pero los hijos tienen una parte de la herencia del padre. Pero la escritura se hace a la vez, ¿eh? La herencia de una persona que fallece, cuando hay varios herederos, en este caso cónyuge y 2 hijos, es el mismo documento. Tenían que haber repartido si parte se puso a nombre de ella y parte se puso a nombre de los hijos. O sea, si se repartiese, lo ideal sería que cada heredero tiene que pagar su porcentaje. Sí. Otra cosa es que ella haya querido hacerlo. Claro, si los hijos no tienen, eso ya. Bueno, es que Susana reclamaba atención al tema del divorcio. Y vamos a... un matrimonio quieren romper sus vínculos y si no se ponen de acuerdo, ¿cuánto tiempo se pueden resistir a que eso vaya hacia adelante? A ver, el acuerdo podemos intentarlo tanto tiempo como hasta que una de las 2 partes se canse y ponga la demanda contenciosa realmente. Intentarlo hay que intentarlo ahora por ley. Es decir, ahora mismo con la nueva ley que tenemos, que es un poco lo que antes comentábamos, necesariamente hay que demostrarle al juzgado que hemos intentado un acuerdo y no se ha conseguido, necesariamente, porque si no, no nos van a admitir la demanda a trámite. O sea, que el trámite de intentar llegar a un acuerdo hay que hacerlo. ¿Durante cuánto tiempo hay que intentar llegar a un acuerdo? No hay un plazo establecido en la ley, ¿vale? Pero, evidentemente, si nosotros hemos intentado hasta el final, o sea, incluso cuando parece que está rota la negociación, intentamos un poco más allá. Pero el tema se rompe en el momento, no, tampoco es en el momento en que uno pone una demanda contenciosa, ahora lo explico. Cuando uno pone la demanda contenciosa, pues evidentemente ahí se ha terminado la primera posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en todos estos procedimientos también pasa en la herencia. Aunque empecemos muy mal y aunque hayamos intentado un acuerdo no le ha salido, pongamos la demanda de uno frente al otro, en muchos casos todavía se llega a un acuerdo a lo largo del procedimiento y se nos permite, es decir, en cualquier momento del procedimiento podemos llegar a un acuerdo, aunque sea 5 minutos antes de entrar a un juicio, que a veces pasa. Porque muchas veces uno es muy valiente diciendo, pues yo quiero esto y esto, pues si no accede, pues voy a juicio. Y claro, en el momento preparamos la demanda del despacho, se presenta. Pero cuando llega el momento de ir al juzgado, cuando llega el momento de entrar a un juicio, que es muy duro, y muy duro cuando tratamos estas materias, porque son materias sensibles, como yo decía antes, pues muchas veces aflojan las partes y se llega a un acuerdo incluso en los pasillos del juzgado, muchas veces 5 minutos antes de entrar. Es decir, la posibilidad del acuerdo existe hasta la sentencia del juez, ¿no? O sea, antes de ponerse la sentencia estamos a tiempo de llegar a un acuerdo. Pero siempre es mejor, cuanto primero mejor, porque cuanto menos hemos discutido, más cosas hemos salvado. Ahora déjame decir una cosa, que también es un dato, o sea, hoy por hoy el divorcio no es causal, no hace falta que haya ninguna causa, puede decidirlo unilateralmente uno de los 2 cónyuges y el único requisito que hay es que hayan pasado 3 meses desde la celebración del matrimonio, ni siquiera eso en casos que haya violencia de género. Es decir,
que aunque nosotros decimos hay que negociar y hay que llegar a un acuerdo, ahora mismo muchas de las personas que estáis aquí, cuando os casasteis, esto no era así, o bien no había divorcio o había que separarse para luego divorciarse, o había que acreditar una causa, pues unos años para acá, del 2015 para acá, el divorcio dejó de ser causal y es una decisión unilateral de cualquiera de los dos sin ningún tipo de causa y sin que importe la causa. Es decir, se puede hacer sin causa y se puede hacer con toda la causa que se quiera poner, pero eso no interfiere en las medidas que se van a adoptar. Con lo cual, eso quiere decir que no le contamos al juez cuál es la razón por la que la gente se divorcia. No le vamos es decir, a contar. que llegan y que nos cuentan su problema. Claro, pues es que me fui infiel, es que se fue con otro. Vamos a imaginarnos, no es supuesto que se en el caso de Manuel María. el caso de Manuel María. Pues nos ha pasado todo esto. Vale, llega la persona que está, sobre todo la que está afectada, se siente muy mal, y si nos llega el culpable, vamos a llamarlo así, pues también se siente mal, y al final, en ese momento, digamos que el culpable está dispuesto a ceder mucho más porque se siente culpable, y la dolida quiere exigir mucho más porque se siente en el dolor de ser la parte perjudicada. Pues todo eso no importa. O sea, por supuesto que escuchamos. Importa desde el punto de vista emocional, no desde el punto de vista Desde el jurídico. punto de vista emocional, evidentemente que importa, pero desde el punto de vista jurídico no, y el juez ni se lo vamos a contar, y va a tomar las medidas en consideración a la situación económica y personal, pero no en atención a lo que ha pasado dentro del matrimonio, salvo que sea una circunstancia que afecta a los niños. Es decir, pues si uno de ellos pues es un maltratador, como antes decíamos, o tiene una situación que puede perjudicar, que pueda tener una custodia, entonces sí, pero pensando en las personas que son pequeñas y que pueden verse afectadas por las medidas, pero no en la relación entre los cónyuges. Eso hiciste un poco de spoiler ahí, con la historia de Manuel María, que María llega toda loca y ahora mi hija se ha notado porque es muy infiel. Es un caso muy habitual. Bueno, cerramos así. De todas formas, si os interesan, los libros están ahí y ellas los pueden firmar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir.